¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos. Hoy día nos corresponde entrar al capítulo 2, versículo 30 hasta el versículo 47. El tema de esta noche es sálvense de esta perversa generación. Permítame dar lectura entonces al capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer entonces los versículos 30 hasta el versículo 47, que dice: Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, hemos leído entonces Hechos capítulo 2, los versículos 30 al 47. Sálvense de esta perversa generación. Pedro, en su gran discurso, después de la experiencia de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, exhorta a los judíos a comprender la importancia de oír el Evangelio y de conocer al verdadero. El verdadero, sabemos muy bien que es Jesucristo, a quien ellos crucificaron, los judíos. Y este discurso va a despertar en ellos el temor a Dios. Y luego Pedro les anima a que ellos se salven de esta perversa generación. Ahí estamos ya entrando propiamente al pasaje, que vemos que Pedro está en su discurso, está hablándole a la multitud después de que vieron todos y fueron testigos del advenimiento del Espíritu Santo. Claro, ellos no entendían eso, ¿no? Que el Espíritu Santo había llegado y que había descendido sobre los creyentes, sobre los apóstoles, que hablaban en diferentes lenguas. Y es aquí donde Pedro, ya con el discurso adelantado, porque esto ya empieza desde unos versículos más arriba, vemos aquí entonces que Pedro va a decir en el verso 30, hablando justamente de David, a quien lo considera un profeta, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ya había una promesa, un juramento de Dios hacia David, que de su descendencia justamente se levantaría el Cristo. Entendemos que Cristo es el Mesías, pero no es cualquier rey, por si acaso, porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien es cierto, David tuvo a su hijo que lo sucedió, que fue Salomón, y Salomón tuvo su hijo Roboam, y Roboam, bueno, también, y por ahí va toda la descendencia real, pero no estamos hablando de ninguno de ellos.
Estamos hablando de aquel que desciende de David, que es descendiente de David, pero estamos hablando de muchas generaciones después. Y este es precisamente el señalado, como menciona aquí, que de la descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Y David, en cierto modo, también habló de su resurrección, como dice allí el verso 31. Viéndolo antes, dice aquí, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, yo pienso que David habló del Mesías, que va a resucitar, pero David no tenía idea, no creo que la tuviera como nosotros ahora comprendemos acerca del Mesías. Entendemos para qué vino Cristo al mundo, entendemos cuál fue su misión, entendemos sus enseñanzas, porque él dejó todo ese caudal de enseñanzas que están en los evangelios, que también las vemos en las epístolas. Bueno, David no sabía nada de eso, nosotros lo sabemos, pero David pudo tener un atisbo acerca del Mesías, porque habló acerca de su resurrección, como dice aquí el versículo 31. Y los apóstoles fueron pues testigos de este acontecimiento, ¿no? Porque ellos mismos van a corroborar que efectivamente, como dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando de Pedro y los apóstoles que lo acompañaban. Todos ellos vieron al Cristo crucificado y lo vieron resucitado. Ahora, acá están hablando 12 personas, ¿no? Judas, que no está, pues ya se suicidó, pero entró Matías en reemplazo de él, se completó con él a los 12, y todos ellos fueron testigos de eso. Testigos oculares, no estamos hablando de testigos de que alguien les dijo, no, ellos vieron al Jesús resucitado, al Cristo resucitado. No solamente fueron los 12, porque la Biblia nos habla de que fueron más de 500 personas las que vieron a Jesús. Y es aquí donde Pedro, con toda la energía y el poder y la fuerza que le dio el Espíritu, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace cuando está en nosotros es darnos eso, poder, valor, denuedo, entusiasmo. Es la energía de Dios operando en un ser carnal, en un ser de carne y hueso. Es el poder de Dios. Hay que entender que es el poder de Dios el que ha hecho que la iglesia crezca y se desarrolle a lo largo de los siglos. Sin duda que hay una intervención humana, porque Dios tiene que usar a canales humanos, que somos nosotros, pero para que Dios también use a un hombre, tiene que estar acondicionado para eso. No va a usar a cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga las condiciones que ya mencionamos en cuanto a los apóstoles, que habían estado con Jesús, que habían escuchado su enseñanza, que habían sido testigos de sus milagros, testigos de su resurrección, y que sus vidas habían sido transformadas por el poder de Dios. Yo comprendo que hoy en día se está levantando mucha gente que, bueno, dice que tiene el Espíritu Santo, pero cuando usted lo ve en su día a día, en su conducta, en su modo de vida, en cómo está con su mujer, su esposa, cómo es buen esposo, es un padre ejemplar, es un hombre que se dedica a su familia, es un hombre de buen testimonio, es alguien correcto que la gente puede hablar de él bien, decir, no, este es un hombre probo, un hombre que su vida es una inspiración. Yo te puedo decir que sí, ese hombre sí es una influencia positiva. Pero digo que hay mucha gente que también finge o funge, ¿no? Algunos llaman funge de ser lleno del Espíritu Santo, pero su vida es un total desastre. Son divorciados, maltrataron a sus mujeres, las engañaron, son malos padres, maltrataron a los hijos, tienen una familia destruida, dividida, los hijos están alejados de Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Cristo por el mal ejemplo que el padre les dio. Nunca se ocupó el padre de educar o ayudar a sus hijos, o lo hizo de mala gana. Un tipo bohemio que usa el nombre de Cristo, pero para sacar ventaja
para él solamente, no para honrar a Dios. Pero luego se presenta como un santo, como un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que puede dirigir una iglesia, que, déjame decirte que de esos hay un montón. Y presos también hay un montón porque han engañado y porque han cometido algo malo que finalmente salió a la luz. Y ese es un delito que finalmente los metió a la cárcel a muchos de ellos. No, no estamos hablando de ese tipo de personas, por si acaso. No. Estamos hablando de aquellos que sí han recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y los apóstoles que fueron testigos, ellos van a decir allí en el verso 33, que a este Jesús que ha sido exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, porque ellos mismos escucharon esa promesa de boca del Señor, ellos dicen, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, no es una experiencia meramente subjetiva, porque eso es lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que hace alarde de haber recibido al Espíritu Santo, hace alarde de haber tenido visión celestial, hace alarde hasta te pueden decir que han estado en el tercer cielo. Te van a decir un montón de cosas, pero nadie puede corroborar eso. Nadie puede verificar eso, todo eso es subjetivo. Yo también te puedo hablar de visiones, de sueños, un montón de cosas, pero eso me ha pasado a mí, no te ha pasado a ti, entonces ¿cómo creer, cómo saber si es cierto? A eso nos referimos cuando son experiencias subjetivas. Pero no, acá estamos diciendo que este evento del derramamiento es algo palpable, visible, porque acá dicen ellos que esta promesa del Espíritu Santo ha sido derramada, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, la gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, podía escuchar algo inusual. Apóstoles hablando en diferentes lenguas y en las lenguas que, claro, la gente conocía en ese entonces. Y sin haber estudiado idiomas. Muchos de ellos eran gente del vulgo, gente que de poca instrucción, como Pedro, por ejemplo, pero hablando en lenguas, hablando en otros idiomas. Y esto sorprendió sin duda pues a la gente. Y bueno, Pedro sigue en su discurso, ¿no? Y sigue hablando, y es ahí cuando él cita, por ejemplo, nuevamente a David, porque David va a hablar del Mesías a quien lo llama Señor, ¿no? Como dice el verso 34, porque David no subió a los cielos, es verdad. David, si bien es cierto, está, yo creo, está en la presencia de Dios, pero dice acá no subió a los cielos. No subió a los cielos como subió Cristo, ¿no? Como lo vieron irse los apóstoles, no. Pero el mismo David va a decir del Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está hablando del Mesías. Dijo el Señor, está hablando de Dios, dijo Dios a mi Señor, al Mesías. Dijo Dios a Jesús. En otra palabra lo que está diciendo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está sentado Jesús? Está sentado a la diestra. Mira, te das cuenta que David, aun cuando no conoció al Mesías, pero está diciendo cosas ciertas acerca de él. ¿Y para qué le dijo que se siente a su diestra? Bueno, el Señor Jesús está sentado a la diestra con un propósito. Verso 35, ahí lo dice. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, Jesús se fue, antes de irse, bueno, ya sabes qué es lo que le pasó acá. Fue humillado, maltratado, vejado, golpeado, fustigado, crucificado. Han hecho lo que han querido con él. Pero esa gente que mató a Jesús en ese tiempo, y que si no se arrepintió, estamos hablando de religiosos, fariseos, reyes, Pilato, Anás, Caifás, toda esa gente que se coludió para matar a Jesús, y todos los judíos que fueron usados como tontos útiles para que también se presten para este juego macabro, todos esos, ojo, si no se han arrepentido, deben estar ahora en el infierno. Pilato debe estar en el infierno restregándose las manos, porque cuando él estuvo acá y entregó a Jesús para que lo crucifiquen, él se lavó las manos diciendo, soy inocente. Por eso siempre usan esa frase cuando hablan de un traidor, de alguien que hace algo malo, pero se quiere limpiar de todo eso, dice, se lavó las manos como Pilatos.
mandó a la muerte a Jesús, pero se lava la mano como diciendo, yo no tengo culpa en esto, ustedes son los responsables. No, Pilato fue tan culpable como lo fueron los religiosos de su tiempo, los fariseos, que toditos esos deben estar ahora en el infierno, lamentándose por haber hecho lo que hicieron. Pero ya es demasiado tarde para ellos. Ojo, digo, si es que no se han arrepentido de sus pecados, si es que no han creído en Cristo, del único fariseo, porque deben haber habido algunos que se han arrepentido, no lo dudo, pero del único que yo conozco que sí lo hizo y se constituyó en un servidor de Cristo fue el apóstol Pablo, porque él fue un fariseo, y como él mismo lo dice, fariseo de fariseos. O sea, es un fariseo por excelencia. Bueno, en su discurso Pedro sigue hablando y dice pues que Jesús está sentado para destruir a sus enemigos cuando Él venga por segunda vez, sin duda. ¿Por qué? Porque el Señor a este Mesías o a este Jesús le ha dado tal privilegio y tal autoridad, como dice el verso 36, cuando dice allí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, mira el de nuevo de Pedro, ¿no? ¿Te acuerdas de Pedro que lo negó a Jesús 3 veces? Mira ahora, este es un Pedro diferente, que se enfrenta ahí a los enemigos de Jesús y les va a decir, a quien vosotros crucificasteis, ustedes lo crucificaron. Sepan ustedes que a este Jesús, a quien ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el que está sentado a la diestra de Dios, ¿quién es? Es Jesús. Él es el Cristo. Él es el Mesías. No hay otro Mesías. No. Todos los Cristos que aparecen por ahí, que dicen que son la reencarnación de Cristo, o se creen un Cristo en una versión mejorada, o un Cristo recargado, como tú quieras llamarlos, todos son falsos. Falsos. Hubo un tal David Miranda, ¿te acuerdas? Que hacía alarde del 666. Se murió, le dio creo cáncer y se murió. Y está bien muerto, no resucitado. Hubo por ahí un Ezequiel Ataucusi que también se creía una reencarnación, una especie de Mesías. Se murió, dijo que iba a resucitar el tercer día, hasta ahora están esperando que resucite. Son falsos profetas que han habido y se van a levantar mucho más, déjame decirte, para engañar a la gente, pero va a haber gente tan incauta, tan ciega, que va a hacer caso a todo lo que le dicen estos falsos profetas y lo van a seguir. Ahora déjame decirte que si un falso profeta puede tener tal carisma y tal capacidad de persuasión, ¿cómo será entonces cuando se aparezca el anticristo? Que va a cautivar pues la mente y la conciencia de miles de millones de personas en el mundo. Y mira la contundencia, la fuerza del discurso de Pedro, el poder de Dios sin duda. Este no es el Pedro de antes de Pentecostés, no, este es el Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo y cuya vida, cuyos labios, cuya boca, cuyo cuerpo fue usado para transmitir el mensaje de salvación. Y en el verso 37 va a decir, al oír esto, ¿no? Después que la gente escuchó el discurso de Pedro, al oír, la gente se compungió de corazón y le dicen a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que hace el Espíritu Santo, mi querido amigo. El Espíritu Santo es el que persuade a la gente, convence a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Solamente el Espíritu Santo puede llevar a la gente al convencimiento de su vida espiritual, de que está en pecado, de que necesita arrepentirse. Yo no voy a hacer que la gente se arrepienta, no. Hay muchas personas que piensan que van a cambiar la vida de sus parientes. Hay esposas que piensan que van a cambiar la vida de sus esposos. No hagas el papel de Dios. No vas a cambiar tú la vida de tu esposo. Sí, he escuchado casos de cristianos que se han casado con incrédulos, habiendo roto aquello del yugo desigual. No les ha interesado eso del yugo desigual. Se han casado con el incrédulo porque lo han visto guapo, bonito, porque tiene plata, qué sé yo. Bueno, dejemos de lado la plata, pero lo han visto porque es una buena persona, buen carácter, buena personalidad, lindo, todo lo que tú quieras, pues no es cristiano. Pero ella o él se han hecho el firme propósito de que se van a convertir a Cristo. Yo lo voy a convertir a Cristo. Cuidado.
Si en algunos casos ha resultado, no significa que van a resultar siempre. Conozco parejas donde él se casó con una chica no creyente y está sufriendo ahorita porque la chica no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia. No quiere ir a la iglesia, no quiere ni que le mencione la palabra iglesia. Y su matrimonio no es un paraíso, que digamos. El hombre también espiritualmente le está afectando, porque no buscó la guía de Dios, porque no buscó la dirección del Espíritu Santo. Bueno, tiene que afrontar pues las consecuencias de su mala decisión y tiene que orar sinceramente. Tú no lo vas a convertir a tu marido, a tu esposa o a tus hijos. El que persuade, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Eso debes entenderlo. Y para que eso suceda, tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y tienes que rogar a Dios para que te use y puedas llegar al corazón de tu familia, para que ellos puedan realmente conocer al Señor. Esta gente estaba compungida, estaba dolida por lo que había hecho. Y es allí donde Pedro va a decir, verso 38, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos condiciones importantes: arrepentimiento. La conversión implica arrepentimiento. Pero hoy día hay gente que no se arrepiente de sus pecados. Le están diciendo, ven a la iglesia y vas a recibir el Espíritu Santo. Ellos van a la iglesia, pero están cargadísimos de pecados, pero no se arrepienten de su vida pasada, nada. Y así quieren ser bautizados, quieren recibir el Espíritu Santo. Acá Pedro dice, arrepentíos primeramente. Arrepentimiento no es otra cosa, sino que un cambio de actitud hacia el pecado. Tú tienes que renunciar al pecado. Luego dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Dios sabe que estás lleno de pecados. Tú también sabes que estás lleno de pecados porque has hecho cosas malas. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y hay gente que ha pecado tanto, pero ellos dicen, no, yo no he hecho nada malo. No, es más, yo creo que soy bueno y creo que voy al cielo así como estoy. Cuando están cargadísimos, tienen un costal de pecados en la espalda tan pesado que no se dan cuenta. El Señor dice, arrepiéntete y bautízate para que tus pecados sean perdonados. Y luego, después, cuando eso ha sucedido, cuando ha habido un arrepentimiento real, auténtico y genuino, una renuncia a ese estilo de vida pecaminoso y detestable ante los ojos de Dios, arrepentimiento, bautizo, entonces vas a recibir el don del Espíritu Santo. Este don no se le niega a nadie, por si acaso, ¿eh? El don del Espíritu Santo es para todos. Ya lo hemos leído más arriba. Es para ustedes, para vuestros hijos, para todo aquel al que el Señor llamare. Todo el mundo puede recibir el Espíritu Santo, pero ¿por qué muchos no lo reciben? Porque no hay arrepentimiento, pues, porque no hay verdadera conversión. ¿Cómo vas a pedirle a un incrédulo no convertido que reciba el Espíritu Santo? Están engañando a la gente. Hay muchos pastores, predicadores, perdónenme, no menciono nombres, pero que no le hablan a la gente del arrepentimiento, le hablan de frente, recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Pero ese hombre está cargado de pecados y no quiere dejar su estilo de vida pecaminoso, pero tú le estás diciendo que recibe el Espíritu Santo. No pasa nada. Y es acá donde el versículo 39, es aquí donde va a enfatizar precisamente lo que estoy diciendo, que esta promesa es para ustedes, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo está disponible para todos, amigo, hermano. No, el Espíritu no es solamente para unos cuantos privilegiados, ¿no? Parece que es solamente unos cuantos privilegiados, no. Es que aquella gente que ha recibido el Espíritu realmente ha tomado conciencia de lo que significa el arrepentimiento, ha tomado conciencia de lo que significa el bautismo en agua, que en ese tiempo era muy común y es practicable hasta hoy día. A ti te bautizaron de niño, sí, déjame decirte que ese bautismo, bíblicamente hablando, no tiene mucho valor. ¿Sabes por qué? Porque para bautizarse uno tiene que haberse arrepentido. Y si a ti te bautizaron de niño, cuando tú eras un niño de 1 mes, 2 meses o 1 año, te pregunto, ¿tú has tenido uso de razón en esa edad? ¿Eras consciente de lo que estaban haciendo contigo? A esa edad, a 1 año o meses de vida, ¿te has arrepentido de tus pecados? Entonces, ¿para qué te bautizaron si no te has arrepentido? Si primeramente tiene que haber un arrepentimiento, ¿por qué te bautizaste?
A mí me bautizaron también bueno, me bautizaron ya más tarde, cuando tenía 10, 12 años. Pero yo me di cuenta en el tiempo que ese bautismo no cambió mi vida absolutamente nada. Porque el que cambia la vida no es un bautismo, el que cambia la vida es Cristo cuando entra a tu corazón. Cuando te hace ver que estás lleno de pecados y que necesitas renunciar a todo eso y pedir perdón y cambiar tu vida y decirle a Dios que Él te ayude a cambiar, que te transforme, que haga de ti, como dice la Biblia, una nueva criatura. Y cuando hay sinceridad en esas palabras, en esa oración, ¿crees que Dios va a despreciar tu oración? La Biblia dice: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, dice el Señor. Esta promesa es para todos los que cumplen obviamente el proceso de lo que significa la conversión. Y Pedro les va a decir ahí, les va a instar, con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, que es el título del tema de esta hora. Sed salvos o sálvense de esta perversa generación. Yo creo que estamos viviendo una generación así, perversa. Creo que cada día el mundo se está enloqueciendo más por el pecado. Creo que cada día el hombre se está volviendo un tipo más insensible, más cruel, más despiadado. Para muchos la vida la vida del ser humano no vale nada. Te pueden matar por un celular, te pueden matar hasta por una moneda de un sol. Sí, porque para unos tu vida no vale nada. Más vale lo que tú tienes en el bolsillo. Vale más la tarjeta de crédito que llevas ahí en el bolsillo, o el celular, o la billetera. Para el ladrón, para el criminal, eso vale más que tu vida. A él no le interesa tu vida, porque es un tipo que está metalizado, es un tipo materialista, es un tipo que no tiene valores, no ama a Dios, no cree en Dios. Es más, te das cuenta que muchos de estos criminales creen en esa virgen que se llama la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, dicho sea paso. Pero yo creo que es una invocación al diablo, porque ellos invocan a una virgen así para matar. ¿Y crees tú que Dios va a honrar a una persona así? No. Estas personas, lamentablemente, si siguen esa condición, se mueren y se van al infierno. Y les espera todavía el lago de fuego, que es el lugar terrible al cual van a ir todos los pecadores que no se han arrepentido. Y bueno, vemos acá entonces que esto produjo algo poderoso. Mira, la prédica de Pedro, su primer sermón, no cayó en saco roto. ¿Eh? Aquí se produce algo espectacular. Mira lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron, acá dice su palabra, los que escucharon el sermón de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, 3,000 personas que se han convertido. Algo tremendo, espectacular. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente habrá habido allí? Y mira, estamos hablando de un contexto donde no existían parlantes, no existían micrófonos, no existía la tecnología de hoy en día. Te puedes imaginar a un Pedro que tiene una caja torácica que puede parecer un parlante que ha hecho que multitudes escuchen, porque para que 3,000 personas se hayan convertido, pues tiene que haber llegado todos ellos. El Espíritu Santo puede haberle dado en ese momento una capacidad de voz que puede haber sido escuchado no saber si desde kilómetros de distancia, pero sí, a muchos metros lejos de él, para que la gente se convierta. Porque acá dice que se añadieron aquel día 3,000 personas. 3,000, mira, ya nació una iglesia de 3,000 personas. ¿Cuánto quisiera yo también predicar así, de pronto que se conviertan 2,000, 3,000 personas? Ya tengo una iglesia de 3,000 miembros. Sí, se levantó una gran congregación, versículo 42, y una gran congregación que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, la gente empezó a dedicarse a buscar a Dios, a aprender de Dios, de la doctrina que los apóstoles les enseñaban. Tenían comunión unos con otros. La iglesia es eso, la iglesia es una comunión de creyentes. Participaban del partimiento del pan, que es también
vamos a decirlo así, es una introducción a lo que después se establecería como la Santa Cena, que es lo que practican hoy día las iglesias, y las oraciones, que es algo fundamental en la vida de la iglesia. La iglesia que ora es una iglesia fuerte, la iglesia que no ora es una iglesia débil. La iglesia tiene que orar, los creyentes tenemos que orar. El cristiano que ama a Dios va a orar. El cristiano que ama a Dios va a orar, no le vas a imponer, no. El cristiano que no ama a Dios siente la oración como una imposición. El que ama a Dios busca orar, busca a Dios, quiere hablar con Dios, porque lo ama a Dios. Y no solamente la doctrina apostólica impactó fuertemente en esta gente, versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Mira cómo el Espíritu Santo empieza a actuar en el corazón de la gente de alrededor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios empezó a confirmar el testimonio apostólico a través de señales, a través de maravillas, señales y maravillas que eran hechas por los apóstoles. Y mira cómo Dios empezó a cambiar el corazón de la gente para poder verlo ahí en lo que dice el versículo 44, que la gente dice todos los que habían creído estaban juntos. Se olvidaron de los odios, los resentimientos, se olvidaron de todas esas cosas negativas que alejan y distancian a los hombres. No, si había eso, pues Dios les enseñó a perdonar y poder convivir y estar juntos. Y dice que hasta tenían las cosas en común, tenían las cosas, compartían lo que tenían. Verso 45 dice que hasta vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían todo a todos según la necesidad de cada uno. Imagínate. Me pregunto, ¿eso se hace hoy día? Yo no dudo de que hay gente que ayuda, por si acaso. No dudo de que hay gente que sí es desprendida. No niego de que hay personas que, y son contadas con los dedos, no creo que sean todos, que podrían vender sus propiedades para poder ayudar a otros. Sí, yo conocí una hermana que ella tuvo un terreno y ese terreno lo regaló a la iglesia para que la iglesia levante su templo, un templo donde hasta ahora sigue existiendo la iglesia. La hermana ya se fue al cielo, pero ella tuvo en su corazón, porque Dios, yo creo, puso en su corazón regalar una propiedad para levantar la iglesia. Y eso sé que lo han hecho muchos también. Pero en ese tiempo, mira, versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había tal desprendimiento, tal generosidad. Y había también un vigor espiritual que se podía traducir en un crecimiento numérico espectacular. Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, ellos iban al templo. No tenían templo, por si acaso, el templo de Jerusalén, ahí se reunían ellos, unánimes, partían el pan en las casas, ya estaban haciendo una labor de casa, lo que nosotros llamamos célula en casas. Bueno, ellos tenían también sus reuniones en casas y comían, hacían sus ágapes, partían el pan y comían con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo, ¿no? No solamente había la salvación, había también lo que yo llamo personalmente una sanidad espiritual, una sanidad emocional, porque había alegría y sencillez de corazón. Existen cristianos que, bueno, dicen que han sido redimidos, pero están deprimidos, están apagados, emocionalmente están heridos, tienen algo, tienen un problema, tienen heridas en el alma que hay que sanar, pero ellos tienen que abrirse, tienen que manifestar lo que tienen, qué pasó, qué es lo que ha hecho que se queden así. Cuando Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer lleno del amor, del vigor, de alegría, de entusiasmo, porque esto es vital, importante para que tú también puedas ser un instrumento de Dios. Las iglesias están llenas de hijos de Dios deprimidos, tristes, melancólicos, desganados. Necesitan una cura del alma. Que Dios también puede hacerlo, claro. Tienes que abrir tu corazón a Dios para que Dios pueda operar esa transformación en tu alma. Y los cristianos estaban alabando a Dios, dice aquí verso 47, y tenían favor con todo el pueblo. Mira, la gente los veía y los alababa, veían pues tal entusiasmo que seguro que era contagiante.
Y de hecho que era contagiante, porque también dice aquí que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, cada día. Mira, hay iglesias que crecen cada mes, cada año. Iglesias que no crecen, hermanos. Tienen la misma cantidad de gente toda la vida. Pasan los años y son los mismos. No crecen. No hay crecimiento. La pregunta es ¿por qué? Claro, uno puede decir, no, el contexto, este lugar es muy duro. Mira, todos los lugares son duros, pero yo pregunto, ¿acaso para el poder de Dios hay algo difícil? ¿Acaso el poder de Dios no puede quebrantar el corazón más duro? La pregunta es si estamos haciendo uso de las herramientas de Dios o estamos haciendo uso de nuestras propias herramientas humanas y no las divinas. Sí, todo esto lo hace Dios. Esta transformación viene solamente de Dios. Es el poder de Dios, sin duda. No, yo no puedo imitar ni voy a hacerlo. No, el poder de Dios es algo completamente diferente. Me impactó mucho la vida de dos misioneros. Ellos eran esposos, John y Betty Stamp, que fueron misioneros en China. Ellos ardían por el Evangelio, pero finalmente ellos dieron sus vidas por ello. Al casarse, se mudaron a una aldea en China para trabajar como misioneros durante la Guerra Civil China. Recién habiendo comenzado sus vidas en el campo de las misiones, la pareja y su hija de 3 meses, Helen, fueron capturados por los soldados y luego los hicieron marchar por las calles para ser ejecutados públicamente. Mientras caminaban hacia su muerte, un comerciante chino suplicó a sus captores que los liberaran y sus esfuerzos llevaron a los soldados a registrar su casa, la casa del hombre que había intercedido, donde encontraron una Biblia y una prueba de que él también era cristiano. Ese día, él, junto con John y con Betty Stan, fueron decapitados. Y después de su muerte, se encontró una carta escrita por John que estaba escondida en la ropa de su hija Helen. Y John escribe sobre su disposición a sacrificar su vida por su fe. Y esa carta decía lo siguiente: mi esposa, mi bebé y yo estamos hoy en manos de bandidos comunistas. Si seremos liberados o no, nadie lo sabe. Que Dios sea engrandecido en nuestros cuerpos, sea por la vida o por la muerte. Y cierra con un texto que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 20, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y efectivamente John y Betty Stan murieron por causa de Cristo. Pero murieron con gozo, murieron con entusiasmo. Era una pareja llena del amor de Dios, yo creo llena del Espíritu Santo, que sabían el riesgo, sabían lo que les esperaba, ir a un contexto tan difícil, lleno de comunistas. Y hasta ahora China es un país socialista y no es fácil predicar el Evangelio, aunque yo sé que hay una iglesia que está creciendo allí en China. Claro, se calcula que hay más de 100 millones de cristianos en China. Y es una iglesia que está creciendo. A pesar de que hay represión, a pesar de que hay hostigamiento, a pesar de que les cierran los templos, a pesar de que les queman los templos, a pesar de que los meten presos, pero siguen predicando el Evangelio. Porque es el Espíritu Santo quien los motiva a eso, quien les da valor, quien les da denuedo, quien les da entusiasmo, quien les da ese arrojo para que hablen y prediquen. Es el Espíritu, como se lo dio a Pedro, como se lo dio a John, a Betty, como se lo dio a este cristiano chino que intercedió por ellos, pero que también lo mataron, como te lo puede dar a ti y a mí, para el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, nuestro mensaje no debe cambiar. Tenemos que decirle a la gente, tenemos que decirle al mundo: sálvense de esta perversa generación.
Y el único medio para hacerlo es a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Quiero agradecerte por el tiempo que me has permitido tener para compartirte esta enseñanza. Que Dios te bendiga.